El capitán y el segundo oficial están demasiado atónitos para hablar. El marinero no solo se ha vuelto loco, se ha vuelto irreconocible. Algo está saliendo de su cuenca ocular. Un grupo de dientes que crecen sin parar, saliendo del espacio donde deberían estar sus ojos, como maleza. Para su horror, el marinero mete la mano en la cuenca y arranca uno de los dientes, se lo mete en la boca y lo mastica. Cuando gira la cabeza, alcanzan a ver el costado de su cabeza, lleno de más dientes torcidos y amarillos que crecen de su cráneo. Sin duda, sus raíces se están enterrando en su cerebro. Se parece más a las cracas del fondo del barco que al costado de la cabeza de una persona. El capitán sabe que solo hay una cosa que hacer. Hay que arrojar la carga por la borda. Ella es la que está haciendo esto. El 19 de octubre de 1985, el barco de carga, el SS Mavis, navegaría rumbo al Reino Unido. En el transcurso de una semana, la embarcación sería encontrada por agentes de la Fundación SCP. Naufragó frente a la costa este de Inglaterra sin señales de ninguno de los tripulantes, o más importante aún, de su carga. SCP-4667. De alguna manera, esta anomalía ha logrado evadir la captura de la Fundación durante casi 4 décadas desde entonces, aunque lo que descubrirían en los restos del Mavis revelaría más sobre esta escurridiza entidad. El SS Mavis había estado en ruta desde un puerto en Rusia hacia el Reino Unido, transportando a varias personas de Birkisk dentro de la URSS. Las investigaciones y pruebas reunidas por la Fundación indican que una de estas personas era Joseph Yekaterina, un dentista local de la zona. La otra era una mujer muda de 26 años de edad, mencionada únicamente como Ivadente en los registros parciales recuperados del Mavis. Su apellido sigue siendo desconocido y se cree que se ha perdido. Aunque en el momento del descubrimiento del naufragio, la Fundación asumió que se trataba de 2 desertores soviéticos que huían de la URSS durante la Guerra Fría, siendo contrabandeados a bordo del carguero, rápidamente se determinó que estas 2 personas estaban lejos de ser civiles comunes. Joseph Yekaterina había salido de Rusia después de contactar a un colega suyo en Gran Bretaña, discutiendo un descubrimiento inusual que había hecho respecto a uno de sus pacientes. Esta paciente era evidente, lo que llevó a Yekaterina a llevarse a la niña con él a bordo del Mavis para visitar a su asociado en el Reino Unido, un tal Ross Stanford, un hombre conocido por la Fundación SCP. En ese momento, Ross Stanford había llamado la atención de la Fundación debido a su papel como líder de un grupo de interés de menor escala, designado como GOI 0435, el colectivo de dentistas de Gran Bretaña. Aunque difícilmente se les consideraba un riesgo de seguridad tan grande como la insurgencia del caos o la división P de la GRU, el estudio de anomalías por parte del colectivo de dentistas se volvió más frecuente bajo el liderazgo de Ross Stanford, lo que llevó a la Fundación a vigilar sus actividades. Habían comenzado simplemente como un sindicato de dentistas, pero por alguna razón desconocida, el colectivo de dentistas de Gran Bretaña cambió de rumbo bajo el liderazgo de Ross Stanford hacia el estudio de prácticas anómalas de odontología y trastornos dentales genéticos, que también eran de naturaleza anómala. De ahí el aparente interés de Ross Stanford en Evadente. Además de ser muda, a la mujer soviética se le había diagnosticado anodoncia total, un trastorno genético que causa la ausencia completa de dientes. Pero había algo más en su condición que había llevado a Yekaterina a contactar a Stanford. Desde entonces, la Fundación ha determinado que Evidente es SCP-4667. Al enterarse de la condición dental anómala de la paciente de Yekaterina, Stanford estaba ansioso por examinarla él mismo. Solicitó que ella fuera trasladada a su oficina en el Reino Unido y se comunicó directamente con Yekaterina para organizar que tanto él como Evidente fueran sacados de contrabando de la URSS. Consiguieron el SS Mavis, un buque de carga de propiedad británica, para transportar al dentista y a su paciente anómala, sobornando a la tripulación a bordo. También se acordó que, a cambio de un viaje seguro al Reino Unido, Yekaterina ofrecería sus servicios como médico del barco en caso de ser necesario. Con los trabajadores del buque de carga de acuerdo en sacar de contrabando a los 2 supuestos desertores, el Mavis zarpó, con Evidente encerrada en una pequeña habitación al lado de la bodega de carga de la embarcación. Para cuando el barco encalló en las costas del Reino Unido, tanto Yekaterina como SCP-4667 habrían desaparecido. El resto de la tripulación no tuvo tanta suerte. A bordo del SS Mavis estaban el capitán Bolislav Kondrat, el primer oficial Carlton Tilda, el ingeniero jefe Kenelm Hiram, Wilhelm Kahl, el segundo oficial, y el marinero Sebastian Wendell.
Durante el tránsito inicial de la URSS al Reino Unido, Wendell estaba vigilando a Evidente en su habitación. Él y Cale discutieron sobre su actividad, notando que parecía estar caminando de un lado a otro dentro de la habitación. Ninguno de los dos había sido informado sobre por qué la estaban reteniendo en la sala de la bodega de carga. Solo habían escuchado de Ekaterina, que era muda y no tenía dientes. Más allá de eso, su capitán no les explicó por qué ella estaba a bordo. Después de haber estado de guardia un rato en este punto, Wendell le pidió a Cale que le trajera una silla, solo para empezar a toser levemente cuando su compañero se fue. Intentó entablar conversación con Evidente, preguntándole si necesitaba algo, incluso ofreciéndole algunas sobras de la cena de la noche anterior. De repente, Wendell sintió que su tos se volvía más violenta y levantó una mano para cubrirse la boca. Sintió que algo sólido golpeaba el centro de su palma, lo atrapó por reflejo, solo para sentirse enfermo del estómago en cuanto abrió los dedos para verlo. Era un diente humano. Un diente humano anormalmente alargado. Mirando por la ventana hacia la habitación donde estaba Evidente, Wendell le dio las gracias, luego se metió el diente en la boca de manera casual, masticándolo ruidosamente antes de finalmente tragárselo. A pesar de decirle al paciente dental anómalo que estaba bien por ahora, rápidamente tosió otro diente inusualmente largo. Bueno, si insistes. En otra parte de la nave, en el puente, el capitán Kondrat había estado al timón y dirigiendo la Mavis mientras tarareaba distraídamente para sí mismo. Mientras consultaba uno de sus mapas, de repente empezó a sentir un calambre en la mano, suponiendo que era un brote de su síndrome del túnel carpiano. Para su sorpresa, sin embargo, cuando fue a tomar un lápiz, un suave crujido hizo que retirara la mano de golpe. De alguna manera, la uña de su dedo índice izquierdo se había agrietado y sobresalía hacia afuera. En ese momento, su primer oficial Atilda entró al puente justo a tiempo para tomar el timón mientras el capitán salía para hablar con su doctora improvisada, Yekaterina, sobre su extraña lesión. Al ver al capitán Kondrat entrar en sus aposentos, Yekaterina dejó de escribir en su diario y preguntó si todo estaba bien con su paciente. Kondrat le aseguró a la dentista que el marinero Wendell la estaba vigilando de cerca antes de mostrarle su uña dañada a Yekaterina. Siendo lo más parecido a un médico a bordo, Yekaterina sacó unas pinzas de su bolsa y comenzó a quitar las astillas de la uña de Kondrat. El capitán hizo una mueca, manteniendo su mano presionada contra el buró, preguntándose si no sería menos problema simplemente cortarse todo el dedo. Pero entre más fragmentos quitaba Yekaterina, se revelaba algo debajo de la uña del hombre. Otro diente humano, largo. Yekaterina le pidió al confundido Kondrat que se quedara quieto mientras Yekaterina empezaba a sacarle el diente del dedo. El capitán gritó obscenidades mientras el dolor recorría su mano hasta que el diente salió de su dedo, que entonces empezó a sangrar abundantemente. Yekaterina colocó tranquilamente el diente en la mesita de noche y buscó algo para esterilizar la herida y vendas para cubrirla. Kondrat, con arcadas y apenas pudiendo hablar, preguntó qué podría causar que apareciera un crecimiento como ese. La respuesta de la dentista fue tan simple como reveladora. La chica está perdiendo el control. Él explicó lo mejor que pudo que había cuidado de Evidente durante algún tiempo y que ella tenía lo que él consideraba un don. Yekaterina estaba segura de que Evidente tenía el control de esta habilidad anómala, pero parecía que ya no era así. Mientras sacaba casualmente una cinta métrica de su bolso y medía el diente, el capitán Kondrat le presionó para obtener más información, solo para ser interrumpido por Hiram, el jefe de máquinas. Había venido a advertirle al capitán que el Mavis iba demasiado rápido y que el motor fallaría si seguían a la velocidad actual. Frustrado, Kondrat lo atribuyó a Tilda, esperando que el primer oficial estuviera holgazaneando. Le dijo a Hiram que sacara a Tilda de su descanso para fumar y lo regresara al timón del barco. Volviendo a su conversación con Yekaterina, el capitán Kondrat exigió saber más sobre lo que Evidente le estaba haciendo. El dentista explicó que no estaba completamente seguro, pero que su colega en el colectivo de dentistas de Gran Bretaña, Ross Stanford, sabía más. Todo lo que Yekaterina realmente entendía era que Evidente podía hacer que los dientes crecieran. Más allá de eso, poco más. Ni siquiera tenía un nombre para la condición anómala. El diente que extrajo del dedo de Kondrat medía 32 milímetros de largo, 10 milímetros más que el incisivo promedio, y todavía seguía creciendo. Mientras Kondrat salía de los aposentos de Yekaterina en el timón de la nave, Tilda no se había apartado del volante en absoluto. Simplemente no podía moverse. Siguiendo las órdenes del capitán, Hiram se dirigió al puente para pedirle al primer oficial que redujera la velocidad del carguero, solo para quedarse paralizado en el acto en cuanto vio a Tilda.
Retrocedió, horrorizado, solo para empezar a sentirse mareado. Con un fuerte golpe, Hiram cayó al suelo, desmayado. Tilda no se movía. Él no podía moverse. Su cuerpo estaba cubierto de una gran cantidad de los mismos dientes alargados que le crecían en los brazos, piernas, manos, atravesando las uñas y rompiendo la piel de los nudillos mientras más de ellos salían a la fuerza. Los dientes rodeaban todo su cuerpo y se habían entrelazado con los controles de la nave, causando la aceleración gradual de la Mavis. Mientras Hiram yacía inconsciente en el suelo, entonces se escuchó el sonido de algo quebrándose. Un charco de sangre comenzó a formarse debajo de él. De vuelta en la bodega de carga, algo igual de extraño le estaba sucediendo a Wendell. Él estaba masticando, pero no se escuchaba ningún crujido. Su voz era notablemente arrastrada cuando le preguntó a Evidente si tenía más para él. Cuando Kay le regresó con una silla, Wendell se volvió hacia él y le preguntó si tenía algún diente de sobra. Antes de que el aterrorizado Cale pudiera procesar adecuadamente lo que estaba viendo, Wendell metió 2 de sus dedos en la cuenca de su ojo y sacó otro diente alargado antes de metérselo en la boca y empezar a masticar. Condrat entró justo a tiempo para ver esto suceder. El capitán y su segundo oficial estaban desconcertados y horrorizados por lo que estaba pasando. Wendell se burló diciendo que comer sus propios dientes era mejor que la comida de Cale antes de insistir en que seguía vigilando su carga anómala. El capitán Condrat explicó lo mejor que pudo que Evidente de alguna manera estaba jugando con Wendell y que no se suponía que tuviera dientes saliéndole de los ojos. Sin previo aviso, Wendell se desplomó, sujetándose el abdomen con agonía. Los fragmentos de dientes en su estómago seguían creciendo y se habían alargado tanto que pudieron perforar su abdomen. No se detuvieron. Pequeñas púas de esmalte rasgaron su camisa, mientras Cale, por orden de Condrat, tomaba las llaves de la nave de Wendell. El capitán declaró que quería arrojar a Evidente por la borda. Cale llevó las llaves hasta la puerta, solo para que de repente otro diente creciera en la punta de su dedo índice. Atravesó su pulgar, haciendo que soltara las llaves por el dolor. Cuando cayeron al suelo haciendo ruido, Evidente metió la mano por debajo de la puerta y las agarró. Pero Condrat se apresuró a burlarse de ella. No podía destrabar la puerta desde dentro de la habitación. Dentro del cuarto lateral de la bodega de carga, Evidente arrojó las llaves con frustración. Ella miró fijamente la puerta sellada, y mientras lo hacía, se podían escuchar gritos del otro lado. Condrat y Cale, ellos mismos, se estaban convirtiendo en masas de dientes alargados, gritando de agonía antes de quedarse en silencio después de unos pocos segundos. Sobre ella, Evidente notó que el techo era convexo y se movió hacia la esquina de la habitación, saliendo de debajo de la protuberancia. El techo sobre ella comenzó a agrietarse por la presión de algo arriba, hasta que se rompió y permitió que una masa de dientes cayera por el agujero resultante. Era, o había sido, el cuerpo de Hiram, ahora cubierto de más de esos dientes alargados que crecían de su espalda y hombros. El techo sobre la habitación lateral se derrumbó, permitiendo que Evidente escapara. Un pilar creciente de dientes la elevó a través del agujero en el techo hasta el puente del Mavis. Bajando de la plataforma que había brotado de Hiram, Evidente estaba en el timón de la nave. Las luces de bajo combustible parpadeaban mientras la estatua calcificada del cuerpo de Tilda estaba atascada en el timón de la nave. Tranquila y en silencio, Evidente salió del puente por una puerta lateral que la llevó hacia la cubierta principal del carguero. Allí, la dentista que la había traído a bordo estaba preparando un bote salvavidas. Al verla acercarse de repente, Yekaterina no se sorprendió en absoluto. En cambio, le habló a Evidente en ruso, diciéndole: «Sabes que me importas tú y tu oficio, a diferencia de estos otros. Esperaré tu aclamación». «Espero que mi servicio haya sido satisfactorio». Después de mirarlo por unos momentos, Evidente se fue para regresar al puente, dejando a Yekaterina libre para abandonar el Mavis a bordo del bote salvavidas. Cuando el barco finalmente encalló en la costa del Reino Unido, ya no quedaba nadie con vida a bordo, o mejor dicho, no habría nadie cuando la fundación llegara. Pero ellos no fueron los primeros en llegar al Mavis. Como ya esperaban la llegada del carguero, miembros del Grupo de Interés 0435, incluyendo al líder del colectivo de dentistas de Gran Bretaña, Ross Stanford, llegaron rápidamente al lugar del naufragio. Era el 21 de octubre de 1985. La llegada del colectivo de dentistas fue grabada por uno de sus miembros, que llevaba una videocámara. Stanford afirmó que había hablado con él la noche anterior, que quería que el grupo viera algo. Le indicó al camarógrafo que mantuviera la cámara estable, ya que habría otros que querrían ver.
Al acercarse a los restos del Mavis, Stanford reconoció rápidamente que era el barco de carga que Yekaterina había sobornado. Gritó para ver si había alguien más con vida a bordo. Mientras lo hacía, Evidente apareció en la cubierta del Mavis. Stanford, junto con la mayoría del resto del grupo, le gritó y afirmó que habían estudiado su arte. Llamaron a la condición anómala de Evidente su obra divina y dijeron que habían escuchado sus gritos en los dientes de sus pacientes dentales. No todos nosotros rechazamos tu don. No todos. Evidente sonrió con arrogancia en respuesta, interrumpiendo a Stanford mientras un par de alas comenzaban a desplegarse de su espalda. Estaban hechas completamente de dientes alargados, aunque el camarógrafo que estaba filmando esto no pudo obtener una toma lo suficientemente clara de lo que las mantenía unidas. Stanford y el resto del colectivo de dentistas de Gran Bretaña se inclinaron hacia Evidente. Su líder entonces se dirigió a la mujer alada anómala. Ve, deja claro tu don, Evidente. Déjaselo claro a los observadores. En este punto, como se capturó en la grabación, Evidente usó sus alas de dientes para elevarse en el aire antes de volar hacia tierra firme. Una vez que salió del encuadre de la lente de la cámara, los miembros del colectivo de dentistas comenzaron a caminar lentamente en la misma dirección en la que ella voló. El camarógrafo dejó caer su cámara, aparentemente sin darse cuenta, mientras se unía a los demás, caminando en silencio hacia lo lejos. La cámara seguía grabando cuando los agentes de la fundación llegaron al lugar. Se recuperaron varios objetos importantes de la escena del naufragio del SS Mavis, incluidos los cuerpos de su tripulación, una fotografía y la cámara, con algunas de sus grabaciones aún intactas. La fotografía, que se presume fue dejada caer por uno de los dentistas, era una imagen en blanco y negro de una de sus reuniones grupales, fechada varios años antes, mostrando a los miembros del colectivo sentados alrededor de una mesa. En la parte de atrás estaba escrita la frase «Reunión de dentistas, 1981». Nos volvemos más fuertes cada día. Entre las personas en la foto se podía ver a Ross Stanford de pie del otro lado de la mesa. Tras la recuperación del naufragio del SS Mavis, la Fundación SCP no ha podido determinar el paradero de GOI 0435. Los investigadores han postulado que esto era más que un grupo de profesionales con interés en la odontología anómala. A partir de la evidencia recolectada en el lugar, parece que eran algún tipo de culto de origen o intenciones desconocidas. Según los registros obtenidos por la Fundación, ninguno de los miembros del grupo volvió a ejercer de manera regular después de este evento, ni tampoco se ha reportado la muerte de alguno de ellos. La búsqueda de más información sobre el colectivo de dentistas sigue en curso. El SCP-4667 también continúa en libertad. A pesar de saber de su existencia, el SCP-4667 nunca ha estado bajo custodia de la Fundación. Sin embargo, se han determinado detalles sobre su condición anómala a partir de las grabaciones recuperadas en los restos del SS Mavis, así como de los cuerpos de su tripulación. Ya sea que posean sus dientes de leche deciduos o sus dientes adultos sucedáneos completamente desarrollados, cualquier persona lo suficientemente cerca del SCP-4667 comenzará a desarrollar dientes alargados por todo su cuerpo. Se cree que el alcance de esta transfiguración dental anómala tiene un área de efecto de aproximadamente entre 70 y 100 metros. Una persona afectada por el SCP-4667 notará que sus dientes comienzan a alargarse lentamente de forma vertical, creciendo hacia abajo a través de la línea de las encías y eventualmente atravesándola. También se sabe que esto afecta a otros mamíferos, ya que se encontró una colonia de murciélagos europeos a bordo del Mavis, los cuales también sucumbieron a los efectos del SCP-4667. Más dientes nuevos comenzarán a crecer de manera esporádica, directamente desde el sistema esquelético del sujeto, empezando en el hueso de la mandíbula, y luego hacia abajo, con más crecimientos que comienzan más abajo. Estos dientes recién desarrollados también comenzarán a alargarse rápidamente hasta que sean capaces de perforar órganos vitales o abrirse paso por debajo de la piel del sujeto. Esto ocurre de manera esporádica, y algunos investigadores de la Fundación han especulado, basándose en grabaciones de seguridad recuperadas a bordo del Mavis, que SCP-4667 es capaz de controlar al menos parcialmente la velocidad a la que crecen estos nuevos dientes. Sin embargo, hasta que ella pueda ser capturada, esto sigue sin confirmarse. Lo que se sabe con certeza es que este crecimiento anómalo de dientes continuará incluso después de que la persona afectada haya muerto. La causa típica de muerte para estas personas es que sus órganos internos sean perforados por el crecimiento de los dientes.
Lo más común es que las raíces de los dientes en la maxilar superior de la persona se alarguen hasta que atraviesen el paladar y sigan subiendo hacia el cerebro. Sin embargo, quizás lo más extraño de todo fue lo que la Fundación descubrió que les había sucedido a los cuerpos de la tripulación de Mavis después de que murieron. Los cadáveres de los afectados por SCP-4667 ya no están cerca de ella. Los crecimientos de dientes comenzarán a doblarse colectivamente, formando esculturas grandes e intrincadas. Los crecimientos de dientes que emergieron de uno de los miembros de la tripulación formaron una figura humanoide femenina y alada, que algunos creen que es una representación de Evidente en persona. La colonia de murciélagos afectada por SCP-4667 creció hasta formar múltiples figuras humanoides pequeñas que parecían estar desnutridas y en estados de angustia. De uno de los otros miembros de la tripulación creció una escultura de dientes de la figura alada, con los brazos extendidos sobre varios humanoides. De uno de los otros cuerpos, una representación de estas figuras humanoides que parecían alegres y sostenían lo que parecía ser comida. La siguiente de estas esculturas formadas por crecimientos dentales parecía mostrar a varias figuras humanas agresivas, con la entidad alada alejándose volando de ellas. La última, notablemente más grande y mejor construida que las otras estatuas, mostraba a la misma humanoide femenina, alada llorando. Los expertos de la Fundación todavía están luchando por interpretar el significado de estas esculturas, o cómo exactamente se forman a partir de un cuerpo afectado por el SCP-4667. Los investigadores tienen la esperanza de que la futura recuperación del SCP-4667 proporcione algunas respuestas. Actualmente se cree que ella se encuentra en algún lugar entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Se está monitoreando el crecimiento anormal de dientes en la fauna costera y oceánica para determinar su ubicación exacta. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob como SCP-478 Hadas de los Dientes.